Bueno, en este video tutorial vamos a resolver la consigna que está al pie del video. Déjenme chequear si estoy grabando. Que está al pie del video, que consiste en, bueno, dado dos números por el usuario, indicar si entre el primero y el segundo son divisibles. O sea, un número es divisible entre otro si el resto da 0. Eso es lo que tenemos que tener claro. Un número 8 dividido 4 da 2, resto 0. No me sobra nada. 9 dividido 4 también da 2, pero me sobra 1. O sea, 9 entre 4, 9 entre 4 es una división que no es exacta, que hay un resto diferente de 0, que es 1, entonces 9 no es divisible entre 4. Entonces simplemente realizar un programa de ese tipo. Dado dos números, dado un dividendo y un divisor, indicar si el dividendo es divisible entre ese divisor. Pero que me lo informe. Sabiendo que un número es divisible entre otros si el resto da 0. Entonces, como siempre sabemos, comenzamos con el comando reiniciar. Y obviamente, como vimos en el video tutorial anterior, esto es necesario que se vea el video tutorial anterior, si no, no podemos entender o sea, es sumamente necesario. Entonces, pesos, el divisor sería igual a preguntar, perdón, dividendo sería el primero que podríamos preguntar, no importa en realidad, tal vez podría llegar a ser la pregunta primero el dividendo, después el divisor, pero por lo general uno en una división menciona primero al dividendo y después al divisor. Entonces, preguntar, que es el comando para preguntar algo al usuario, y acá podríamos poner dividendo. Esto, ya prácticamente el inicio de este código es muy similar al anterior. Podrían reutilizar el código anterior, copiar y pegar, pero bueno, vamos a escribirlo de nuevo y lo explicamos brevemente. Después, la otra variable que le vamos a llamar pesos dr, nos va a servir para guardar lo que ingrese al usuario al preguntarle, sería dividendo. ¿Vamos? Cerramos el signo de pregunta y cerramos comillas. Pueden haber preguntas, como acá recuerden que puede haber cualquier cadena de texto, símbolos o lo que sea. Bien, pero siempre tenemos que abrir y cerrar comillas. Entonces, a partir de esos dos datos, guardamos en otra variable el resto de dividir el dividendo, o sea, pesos de O, entre pesos de R. Y el resto podrá dar 0 o podrá dar diferente de 0. Si, y acá usamos nuestro condicional si, que en definitiva es una ejecución de tipo de control que va a permitir hacer una cosa u otra dependiendo de lo que ocurra. Si el resto, en este caso pesos R, es igual, y recuerden que para comparar usamos dos signos de igual, es igual a 0, por si pongo solamente un igual, es para asignar, como lo usamos acá o lo usamos acá, en estos tres casos anteriores. Pero como estamos comparando, entonces ponemos dos signos de igual. Lo que va a ofrecer esta comparación, si esto es verdadero o esto es falso. Entonces, si el resto es igual a 0, entonces ahí puede ocurrir lo siguiente. Recuerden de abrir llave inmediatamente después de la condición, que es esta que señalamos acá, que sombreamos. Esta es la condición. Si la condición se cumple, si el resto es igual a 0, y bueno, le vamos a poner simplemente que escribir es divisible. O sea que ese número que ingresó es divisible entre otros. O sea, es divisible. Y cerramos comillas. Y si no,
¿ah? Y podemos poner si no, ¿ah? Abrimos llave, le ponemos escribir, ¿ah? No es divisible. No es divisible. Recuerden siempre ustedes la forma de escribir el sí, que es primero la condición, e inmediatamente, ¿ah? Eh, inmediatamente de la condición ponemos la llave. Y recuerden siempre cerrar la llave. Podemos tener la opción de no poner un sí no o sí ponerlo. En este caso lo vamos a poner. Porque si no ocurre lo anterior, es que no es divisible. ¿Ah? Entonces cerramos llave. Porque si no pongo el si no se cumple que el resto sea igual a 0, la tortuga no va a escribir nada. Podríamos hacer, o sea, lo que quiero decir es que no necesitamos usar el si no siempre que usamos el sí. Lo vamos a usar siempre y cuando lo necesitemos. Esto debería estar funcionando ya. Vamos a ejecutar. Le podemos poner, por ejemplo, 8 entre 4 y me va a decir es divisible. Pero si lo ejecutamos nuevamente y en vez de poner 8, ponemos 9 entre 4, me va a decir no es divisible, ¿no? Porque el resto no dio 0. ¿Se dan cuenta? Bueno, y esto podemos también detallarlo a nivel de la información que se le brinda al usuario. Eh, podríamos poner pesos, sería DO, podríamos poner es divisible, recuerden siempre de poner el signo de más para unir la variable con la cadena de texto, es divisible, ¿ah? Es divisible y podría poner entre, y ahí cierro comillas, pongo entre pesos de R. Entonces me va a escribir ya algo más completo. ¿Ah? Podríamos también ocultar la tortuga, ¿ah? Para que no moleste una vez que escriba, pobre tortuga. Y acá podríamos poner también que pesos, también lo mismo, ¿no? Pesos de O más, recuerden el más para unir la cadena de texto, acá dejamos un espacio, ¿ah? Dejamos un espacio necesario porque si no pondría la variable pegadito a la cadena de texto. No es divisible más, ¿entre qué? Entre pesos de R. ¿Ah? Y podríamos poner más también el resto, el resto, esto y bueno, está dos puntos, comillas, y ponemos pesos R. Porque me dice que no es divisible y además me muestra el valor del resto que es diferente de 0 seguramente. Y quiero saber, ponele, cuál sería ese valor del resto. Entonces ejecutamos esto. Perdón, acá hubo un pequeño error. En la línea número 13, ¿ah? Dice pesos de R no es divisible. Aquí es. No es divisible, cierro comillas. El resto, acá hay un espacio. ¿Ah? Y acá hay un signo de más S. El espacio ese no importaba. El signo de más es el importante porque debe de ir el signo de más entre una cadena de texto, que sería esta, el espacio, el resto es dos puntos espacio, y la variable. Siempre hay un signo de más. Y ahora sí. Ahí, perdón. Ahí. Ejecutar. Dividendo, vamos a suponer, ponemos 8. ¿Ah? Y el divisor, ponele 4. Entonces, 8 es divisible entre 4. Y vamos a poner ahora dividendo 9. ¿Ah? Perdón. Ah, en ambos casos puse dividendo. Eso está mal. Eso está mal. Y el divisor es 4. ¿Ah? Perdón. Bueno, lo voy a dejar así el video tutorial porque es un pequeño error. ¿Ah? Esto es divisor. ¿Ah? Divisor. Capaz que todos estaban esperando que yo corrigiera eso y al final recién corregí esto, pero bueno, espero que lo entiendan. Le había puesto mal el nombre. O sea, funciona igual el código, simplemente que se le puso mal el nombre. ¿Ah? Como verán, también esto sirve para darse cuenta de que no importa la cadena de texto que yo incluyo acá. Lo importante es que tenga sentido para el usuario. ¿Ah? Pero seguirá para nosotros siendo el dividendo, el divisor. ¿Por qué? Porque el primero que pongo acá es el dividendo y el segundo es el divisor. ¿Vamos?
Bueno, entonces ahora ejecutamos de nuevo. Esto está muy bien puesto acá. ¿Ven? 9 no es divisible entre 4, el resto es 1. ¿Ah? Obviamente, si pongo dividendo 11 entre 3, por ejemplo, 11 no es divisible entre 3, el resto es 2. ¿Vamos? Bueno, simplemente hicimos un programita que me informaba si un número era divisible entre otro. Elegía dos números y un número. Y este programa me indica si es divisible. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video tutorial.